Ya, bienvenidas y bienvenidos a todos, a los que se están conectando recién y a los que no, van a poder ver esto de forma diferida, así que no hay tanta dificultad respecto a ese punto. Hoy día vamos a partir con un tema nuevo que es capítulo 2 y es la estequiometría, que habitualmente nos toma un poquito más de tiempo porque hay bastante que recordar respecto a la estequiometría y los que están viendo esto por primera vez, claro, se hace igual más, más dificultoso porque hay bastante información que hay que comenzar a registrar. Bueno, a modo de introducción, la estequiometría está en el campo de estudio que examina la cantidad de sustancias que al momento de ingresar a un proceso, que son materias primas, se transforman y salen productos distintos a los que fueron incorporados. Y para eso se utiliza la estequiometría, bien ver la relación en que yo combino materia prima para formar productos terminados. En la tarea, de los que tuvieron que hacer la tarea y los que no hubiese esperado también la hubieran hecho, la idea era tomar un proceso productivo y ver qué ocurría desde la entrada hasta la salida. Y en la gran mayoría de los procesos en donde hay cambio de materia prima y llega un producto distinto, hay reacciones químicas involucradas. Entonces, por eso es entender esto, lo previo, que es entrada distinto a las salidas, lo vamos a complementar en esta clase con lo que es la estequiometría. Ahora, para avanzar entendiendo el concepto de estequiometría, es importante conocer antes algunos elementos previos, como es el concepto de mol. Y para el concepto de mol tomé esto, cambié un poco el formato porque la clase de hoy es más bien práctica, son hartos cálculos, entonces facilita mucho más el desarrollo hacerlo con planilla de cálculo. Yo espero que me vayan siguiendo también con alguna planilla de cálculo que tengan al lado porque les va a salir más fácil, ¿sí? Ahora, si usted quiere seguir con calculadora, está bien también, no hay conflicto. Pero Profe, para facilidad del curso de esta cátedra de ahora, yo la voy a hacer en Excel para poder avanzar más rápido con los cálculos, sí. nada más que por eso. Profe, Sí, profe, disculpe, no, la gente no puede entrar, están con problemas. mira, aquí yo tengo por lo menos a Realizan y no pueden entrar. Sofía, Marjorie, también Tenemos ingresó, cuatro, parece. aquí tengo otro Tenemos nombre, cinco. no me sé el nombre, aquí no me aparece el Hola, nombre. profe. Ahí, Disculpe, no me podía conectar. ahí está, no hay problema. Ahora apareció Félix, ya llevamos 7, me faltan 7. De los 14 que tenía, ahí está entrando más gente. Aquí entró otra persona más y ya nos estamos incorporando casi todos, ya llevo 9. Ahora está Hola, profe. Edith, hola, ¿qué tal? Eh, ahí yo creo que ya estamos casi, ¿eh? Por lo menos ya entró la gran mayoría, creo. Llevamos 9 por lo menos registrados en en el aula. A los que se están recién Buenas integrando, tardes, profesor. hola, ¿qué tal? Los que se están recién integrando, les estoy comentando que vamos a partir con materia nueva, capítulo 2, relación de geometría, y que dice relación con que entra materia prima a un proceso y salen productos nuevos. Y que de alguna manera tenía relación con lo que nosotros hicimos de tarea o quedó de tarea, que era que ustedes pudiesen mapear un proceso productivo que tiene entradas, salidas, y que en su proceso de transformación, el hacer de alguna manera transformar la materia prima en un producto terminado, eso está sujeto a una reacción química. Y eso es lo que hoy día más o menos vamos a comenzar a avanzar el concepto que está detrás en la estequiometría. Luego, decía también como introducción que para meterse en el tema de la estequiometría es conveniente saber algunos conceptos previos, como por ejemplo el concepto de mol. Y por eso había puesto estas fotitos y ahí yo había comentado que hoy vamos a trabajar en planilla de cálculo en Excel, por eso es que no está con PowerPoint. ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer varios ejercicios en donde es más conveniente utilizar una planilla de cálculo. Entonces ahí son bienvenidos los que tengan planilla de cálculo, los que no pueden seguirme también con la calculadora los ejercicios que vamos a ir desarrollando durante la clase. Estas fotos son las únicas que vamos a ver, porque el resto son puros ejercicios, pero esto es más o menos para entender el concepto de mol. Aquí en la vitrina uno puede ver un par de zapatos, ¿sí? Voy a anotar acá un par de zapatos, como que también puede ser un par de
de botas, como que también podríamos tener un par de aros. Ahí no encontré aros. Bueno, no me tomé el tiempo para buscar aros, pero por supuesto que ustedes se imaginan los aros. Podría ser también un par de colleras, y con esos ejemplos más que suficiente. La unidad o el número de entidad, el número de entidades, mejor. Entidad, entiéndase como cantidades, que está asociado a un par de zapatos, bueno, ahí uno lo puede ver, son de distinto color, pues se supone que son para la misma persona, y la persona se asume que tiene 2 pies, entonces el par son 2, las entidades son 2. Un par de botas son 2 botas, un par de aros son 2 aros, y un par de colleras son 2 colleras. ¿Sí? Eso es más o menos lo que estoy tratando de representar ahí. Y esto mismo ocurre con la docena de huevos. Lo mismo ocurre con una docena de, pasteles, por ejemplo, también puede ser pasteles. Docena ¿de qué más puede ser? De tomates, por decir algo. Docena de tomates, a pesar que no se vende mucho en esa unidad, pero pensemos en que sí. Luego, el número de entidades asociados a esas docenas, voy a agrandar un poquito más para que se vea mejor, ahí, es 12. O sea, cuando uno habla de docenas, se está refiriendo a 12 huevos. Cuando habla de 12 docenas de pasteles, son 12 pasteles. Y lo mismo pasa con 12 tomates. Luego, la pregunta acá es, ¿cuál es la masa que tiene un par de zapatos? Aquí, no sé, supongamos que sean unos 300 gramos, ¿será? 350 por ahí. La bota debe pesar un poquito más, vamos a unos 600 gramos, podría ser la bota, 600 gramos. Un par de aros, ahí claramente no alcanzamos ni siquiera, yo creo que al gramo, podría ser 1 gramo. Y un par de colleras deberían dar también por 1 o 0,5 gramos, por decir algo. Esa es la masa, la vamos a anotar como masa en gramos, de lo que pesa, de la masa que tiene un par de zapatos aproximadamente. Esta explicación es muy útil para entender el concepto de mol. Estoy haciendo esto porque cuando uno habla de mol, que corresponde a la unidad de medida de un conjunto de partículas, ahí uno se refiere a mol. En el caso de zapatos, uno habla de un par de zapatos, en vez de referirse a zapatos en general, sino que dice un par de zapatos y uno entiende que se refiere a 2. Cuando uno habla de docena de huevos, se entiende que se refiere a 12 huevos. Bueno, en química también utilizamos para una gran cantidad de partículas el concepto de mol. En vez de hablar de docena de huevos y de docena de partículas, no lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque un mol no tiene 12 partículas, tiene muchas partículas, o sea, bastantes partículas. Entonces, un mol, por ejemplo, y ahí vamos a poner, tal como hicimos arriba, un par de zapatos, podemos poner un mol de átomos. Podríamos también poner un mol de moléculas. Moléculas. Aquí como entró alguien, no me deja escribir. Moléculas. Moléculas. También podría ser un mol de iones. Un mol, lo habíamos dicho anteriormente, de partículas. Partículas. Un mol de partículas. Bueno, la pregunta ahora es, desde el punto de vista químico, ¿cuál es la cantidad de entidades que tiene un mol de átomos? Y un mol de átomos, de lo que sea, tiene 6,022 por 10 elevado a 23, por 10 elevado a 23 entidades elementales. Y la pregunta, ¿y cuánto tiene un mol de moléculas? Lo mismo. ¿Y cuánto tiene un mol de iones? Exactamente lo mismo. Pero ¿y un mol de partículas distinto? No, pues también lo mismo, lo mismo. Por eso es importante hacer la comparación con lo que tenemos arriba. Un par de zapatos tiene 2, y un par de botas también son 2. Y un par de aros también son 2. Y el par de colleras igual, sí, también son 2 colleras. Y lo mismo pasa con el tema de las docenas.
Docena de huevos son 12 huevos, docena de pasteles son 12 pasteles, y docena de tomates son también 12 tomates. Lo mismo ocurre acá. Un mol de átomos tiene 6,022 por 10 a la 23 partículas o entidades elementales, y lo mismo pasa con el resto hacia abajo. Lo que ocurre es que un mol de átomo de hidrógeno es lo mismo que un mol de átomo de bario, por ejemplo. Tiene masas atómicas distintas. Lo mismo que estamos viendo acá arriba. Fíjense, un par de átomos no tiene la misma masa que un par de aros. Desde el punto de vista doméstico eso a uno le queda muy claro, pero cuando uno se va al mundo de los átomos, de los elementos, como que ahí cuesta buscar referencias. Por eso es que hice la comparación entre algo doméstico, que uno lo observa día a día, con esto que a veces cuesta tomarlo desde el punto de vista del orden de magnitud. En síntesis, lo que podemos decir entonces es que un mol corresponde a la cantidad de entidades elementales que tienen exactamente 6,022 por 10 a la 23 partículas o entidades elementales. O sea, es la cantidad de sustancia, mejor dicho, ¿eh? Cantidad de sustancia que tiene exactamente 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales. Esa vendría siendo la definición. Profe, disculpe la pregunta. ¿Le escucho? Esa unidad de medida del mol, el 6,02 por 10 elevado a 23, eso, esa van a ser siempre la unidad de medida que vamos a ocupar ahora para los ejercicios. Sí, mira, más que unidad, bueno, sí, de hecho una unidad de medida. Lo que ocurre es que, tal como el metro está asociado a la velocidad eh, del sonido, sí, sí. Eh, el caso del mol, hace muy poco, estamos hablando del año 2019, estamos en el año 2021, sí, pero casi a fines del año 2019 ya el concepto de mol ya no depende del kilo. Antes sí dependía de la masa, porque antes la definición antigua de mol era que un mol tiene una masa exacta de 20 gramos equivalente al carbono K2, carbono 12. Y todo estaba referido al carbono 12 hasta el año 2019. El año 2019, de hartas experiencias, se logró estimar, más que estimar, sí, estimar, o se logró comprobar que este valor 6,022 y bastante largo hacia el lado, elevado a 23, se logró comprobar que era una constante a través de un experimento que se hizo con dos bolas de silicio, dos esferas de silicio, y que como se tenía el volumen de cada una de ellas y las características cristalinas, se logró comprobar que esto era una constante. Y si es una constante, entonces no depende de la masa. Entonces, de ahí la virtud de ese cambio en la definición del mol. O sea, la definición sigue siendo la misma. Lo que ocurre es que ya está más libre de depender, antes dependía de la cantidad de kilos y más encima asociada al carbono 12. Hoy día ya no depende de eso. Es independiente de la masa de cualquier elemento. Entonces, la virtud que este número, como bien dice usted, lo va a ocupar, claro, este número se conoce como el número de Avogadro. El número de Avogadro, por tributo a que él estuvo detrás de entender de que un mol tenía la misma cantidad de entidades elementales que otro mol de lo que sea. O sea, un mol, por ejemplo, de hidrógeno tenía la misma cantidad de, de entidades elementales que un mol de oxígeno. La cantidad elemental, o sea, la cantidad de entidades elementales eran iguales. Pero después un físico británico, no recuerdo exactamente el nombre, fue quien encontró este numerito 6,022 por 10 a la 23. Pero se le atribuye a Avogadro porque él fue quien dijo, con mucha certeza, que un mol contenía una cantidad de partículas y que era igual en todo el resto de los moles, pero no logró determinarla con exactitud. Después este británico sí logró obtener el valor y ahora ya con toda la tecnología que hay se llegó a comprobar que efectivamente es una constante y que ya no es necesario referirla al carbono 12. Sí, esa es como la gran explicación que hay detrás.
Y respondiendo concretamente a la pregunta, claro, este valor uno esperaría que comenzara a sonar y es parte de una constante. Tal como la constante de los gases ideales, que la vamos a ver también, 0,082, o la constante gravitacional, 9,8 o 10, dependiendo de las unidades de medidas. Eh, Esta también es parte de otra constante, que antes no se consideraba así. Esa es la virtud del cambio en esta definición. Bueno, en definitiva, con eso nos vamos a quedar, con el concepto de que la cantidad que tiene un mol de átomos, un mol de moléculas, un mol de iones, un mol de partículas, es equivalente a 6,022 por 10 elevado a 23 entidades elementales. Aquí uno habla de entidades elementales. La única diferencia con la anterior, elementales, elementales. ¿Y cuáles podrían ser esas entidades elementales? Bueno, las acabo de nombrar, que son las que aquí aparecen. Átomo, molécula, ion, partícula, y cualquier otro conjunto de asociaciones que tengan entre cada una de estas entidades elementales. Se habla de entidad elemental aquellas partículas que son muy pequeñas, demasiado pequeñas, y por eso es que no nos sirven estas unidades que estaban arriba, o estas designaciones como docena, un par, porque no dan el ancho. Entonces necesitamos una unidad para referirnos a un conjunto, un paquete de entidades elementales. ¿Qué mejor entonces que trabajar con el concepto que acuñó en un principio Avogadro, entendiendo el concepto de mol? Entonces el mol es un conjunto, un paquete de átomos, ¿y cuántos átomos son? Se sabe ahora que es una constante, y ese valor es 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Vale? No hay mucho que agregar ahí al respecto. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a eso. Parece que no. Bueno, pasamos entonces a una etapa siguiente que sí ya entramos ya en materia que está asociada a números. Aquí dice los moles. A partir de la definición anterior podemos llegar entonces a una definición de mol. Mol corresponde a la cantidad en masa que tiene un átomo medida en gramos. O sea, cantidad de masa que tiene un átomo medida en gramos. O sea, un mol de un átomo cualquiera tiene cierta cantidad de masa. Y eso corresponde a la definición de mol. Bueno, ya mol lo habíamos explicado anteriormente, que tiene exactamente 6,022 por 10 a la 23, pero a partir de eso yo también puedo llegar y decir, bueno, un mol de átomos tiene cierta masa, y esa corresponde masa en gramos, y abajo la unidad de medida en este caso sería mol. Entonces, de esta manera vamos a ocupar esta ecuación, la ecuación 2,1, porque está en el capítulo 2, y la primera ecuación se define como moles, número de moles, corresponde a la masa, arriba es masa, partido por masa en gramos del elemento que sea, dividido por la masa molecular relativa o masa molar relativa. Hay dos versiones respecto a lo mismo. Veamos qué significa cada uno. La masa es la que uno conoce, por ejemplo, este tazón tiene una masa, si yo lo pongo en una balanza, va a aparecer un valor asociado a la masa, que se mide en gramos. Pero la masa que está acá abajo, la masa relativa, masa molecular, ese valor yo lo encuentro aquí, en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver la masa que tiene el cromo, me voy al cromo y aquí veo lo que está con hartos decimales corresponde a la masa molar. Por ejemplo, masa de germanio, 72, masa de magnesio, 24,305, a ver si me van siguiendo, esa vendría siendo la masa. Lo que está arriba, recuerden de la clase anterior, esto ya lo vimos en la clase anterior, corresponde al número de protones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, el litio tiene 3 protones, el berilio tiene 4 protones, y así sucesivamente. Pero lo que está abajo, o si se nos olvida, porque uno puede eventualmente olvidarse, y a veces incluso hay tablas que cambian el orden de estos números. Entonces, una forma de ayudarse es, todo lo que tiene decimal es aquello que yo puedo medir y lo pongo en una balanza. Nunca me va a dar un valor exacto. Si ustedes se ponen alguna
balanza también, seguramente le aparece un valor 80,3 gramos o lo que sea. Esto también, pues estas medidas son no exactas. Y ahí usted puede recordar entonces, esa es la masa del átomo. Y arriba es el número de protones, que sí son nominales. O sea, son ¿cuántos protones tiene? Tiene 2 protones, no tiene 2 protones, 3 o 2 protones, 5. No, pues son protones. 1, 2, 3, 4. Son números enteros. Por eso arriba van números enteros, son protones. En cambio, abajo es masa que se mide y por eso tienen decimales. Entonces, el valor que está aquí corresponde al que yo veo en la tabla periódica que tiene decimales. La M es lo que yo voy a medir en alguna balanza o el valor que va a estar disponible y que yo tengo para ver de qué se trata, cuántos moles tiene esa cantidad de masa. Si yo veo, por ejemplo, una lata de cobre y la pongo en una balanza y me da 10 gramos del latón de cobre, puedo saber exactamente cuántos moles tiene ese latón de cobre. ¿Y cómo? Con esta ecuación. ¿Sí? Eso es más o menos el concepto que está acá detrás de esta ecuación. Entonces, con esa información podemos avanzar con la primera pregunta que ahí aparece. Voy a agrandar un poquito más para poder ver bien ahí y ustedes me puedan seguir mejor. Lo primero son los datos. Entonces ahí dice, determine moles de hierro contenidos en 25 gramos de fierro. Entonces, pongo masa minúscula, el nombre compuesto, fierro, y eso es igual a 25. ¿25 qué? Gramos. Siempre hay que poner las unidades de medida. Aquí no me está acompañando la planilla, lo voy a poner un poquito más para que se vea mejor ahí. 25 gramos. Luego, siempre va a ser dato la masa atómica. Aquí, no sé si la están viendo ustedes, pero espero que sí. Yo estoy corriendo esto del Excel y aquí estoy leyendo masa atómica de 55,845. ¿Están viendo eso, no? No estoy seguro porque a veces esta cosa no funciona. Si alguien me puede Sí, decir. sí se ve. Vale, Sí, gracias. se Sí, alcanza a profe, sí ver. se ve. Perfecto, gracias. Entonces, AR, leemos eso, AR corresponde a la masa molecular que yo leo en la tabla periódica, la leí de ahí, ¿de qué? Del fierro, bien, ¿cierto? Es igual, y eso habíamos dicho que era, ¿cuánto era el valor? 55, 8,45. muchas gracias, 8,45. Bueno, va a tener que abrir igual porque quedó feito ahí. 8,45. ¿Y cuál es la unidad de medida? Unidad de masa atómica. Ahora, igual uno puede poner gramo partido por gramo mol a gusto consumidor, como se sienta más cómodo o cómoda, pero bastaría con poner UMA, que significa unidad de masa atómica. Con eso, esa es su unidad de medida. El no poner esto es fatal porque eso se penaliza, porque usted tiene que saber que eso es una masa y tiene que tener entonces unidad de medida. En este caso es unidad de masa atómica, porque eventualmente yo podría confundirlo y decir, esos son gramos. No, no son gramos, son unidades de masa atómica. Bueno, con esta información, y si tomo esta ecuación, la voy a bajar para que la podamos tener más a la vista. Voy a poner acá, aquí. Ya, con esta ecuación vamos a calcular los moles, porque dice determine los moles. Entonces, moles corresponde al N. Entonces, N va a ser igual, y de acuerdo a esta ecuación dice masa, entonces voy a buscar la masa, y la masa es 25, ¿vale? Y la divido por el AR, que lo tengo abajo también, eso. Entonces el valor calculado, ahí es 0,44, y aquí esto nos da en moles. Moles. Ahora aquí conviene, por supuesto, que podamos trabajar con cifras más recortadas. Aquí fíjese quién es el que manda acá. Estaría mandando la masa atómica que tiene 3 cifras. Entonces esta la ajusto a 3. Ahí está. Ese vendría siendo el valor final de los moles que hay presentes en esa cantidad de masa. De acuerdo a esto dicen, determina la cantidad de moles y el número de partículas.
Bueno, aquí esto es bien sencillo porque hay que volver al caso anterior. Ya sabemos que un mol de átomos tiene esa cantidad de partículas o esa cantidad de entidades elementales. Entonces puedo aplicar regla de 3 nomás. Puedo decir un mol de hierro tiene, no es mayúscula, ahí sí. Un mol de hierro tiene, ¿cuántas? 6,022 por e elevado a 23. Ese es el valor. La pregunta acá sería 0,448 moles de fierro. ¿Cuánto tienen? Eso es. Entonces, si uno despeja ahí el valor, en este caso sería el número de partículas, mejor lo ponemos como número de partículas para que nos quede a todos claro que el número de partículas es incógnita. El número de partículas habría que multiplicar cruzado. Entonces, si yo multiplico cruzado, NP por 1 me queda NP. Ese NP pasa al frente, sí pasa para este lado, de aquí para allá. Y luego el 6,023 queda ahí mismo, que lo debo multiplicar por el valor de los moles. Multiplico esto cruzado. Y ahí el valor me da 2,7. Aquí también necesito un ajuste. Aquí lo llevo a 2,7 por 10 a la 23. Entidades. Entidades. Pero aquí ese número de partículas ponemos partícula entonces. Siempre hay que fijarse en qué están pidiendo. Partícula, entonces pongo partículas. Partículas. Número de partículas. Y ahí estamos. Y se vendría siendo la forma de resolver esto de cálculo de moles de un punto a otro. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se alcanza a leer bien esto, no? Sí. Ya. Sí. Profesor, ¿Sí? esa E más 23 significa E elevado a 23, ¿cierto? Claro, 6,02 por Ah, e ya. elevado a 23 o e elevado a 23. Sí, correcto. Eso es. Ya, ya. Vale. Bien. Bueno, Profesor, entonces, ¿con cuántos decimales los dejamos? eso depende de la cantidad de decimales que tengan los datos. Por ejemplo, fíjese acá, Perfecto. el dato fue 3 cifras aquí. Entonces, a partir de eso, yo determino la cantidad de cifras que tienen los moles, 3. Pero en este otro lado, Ya, ok. acá teníamos 2 Ujú. cifras, 0,2, entonces lo dejé en 2. Lo hice con esto de acá. Ya, ok. Ajustado. Eso es. Ok, llegó la hora de la verdad, entonces ahora necesitamos conformar los equipos para esta semana, porque la semana pasada trabajó en el primer tramo el primer track de equipos y ahora trabaja el segundo. Entonces, primero conformemos los equipos de esta semana, ¿cuáles son? Si me pueden ayudar para poder hacer la asignación. ¿Quiénes son? Yo no tengo equipo, por ejemplo. Pero Disculpe, podría participar. pero espérese, la semana pasada, ¿cuántos equipos formamos? 1, 2, 3, 4, 4. No, 2. Eran dos. Dos. Entonces hoy día partimos equipo 3 y equipo 4. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, el equipo 3, ¿alguien se anima a dictar un nombre? Profe, el equipo 3 nosotros ya lo formamos. Ya, pues, ¿cuál es? ¿Nombre? No sé si estarán todos conectados. Yo, Fabián Borges. ¿Cuánto? Fabián. No escuché. Fabián Borges. Fabián. Sí, Fabián. Ya. Y compañía. Listo. Acabó. Ahí está el equipo 3. Ahora el equipo 4, que sería el resto, porque... Fabián, perdón. El equipo 4 es el resto, pero tenemos que tener al menos un responsable del equipo 4. ¿Algún nombre? Que no esté presente en el equipo 3, puede ser cualquiera. Yo no estoy en ningún equipo. Ya, pues, Cintia del Pozo. Cintia del Pozo. Cintia, Y, ¿no? Latina, ambas. Latina.
Cintia, así, o con H. No, con H, sí, TH, Ahí, Cintia. así. Cintia, Profesor, por acá Rodrigo. Profe, yo tampoco tengo grupo. Ahí, ahí, 4. pues, ahí tendría que ponerse en contacto con Cintia, que es la Perfecto. jefa del equipo 4. Entonces, la idea es que se ponga en contacto con Cintia, todos aquellos que no tienen equipo, porque ya Fabián ya tiene armado su equipo. Entonces, el resto se tendría que sumar al equipo de Cintia. Y ahí armamos todo. De ahí quedamos cerrados. ¿Vale? Ya, entonces, Perfecto, profe. el equipo 3, vamos a hacer entonces aquí la asignación, equipo 3, equipo 4. El equipo 3 va a ser la A y la B, ABC, y el equipo 4 va a ser D, E y F. Eso sería. Sé que hay una G y una H, pero no es demasiado. Con eso basta, ¿sí? Con eso estaría bien. Entonces, equipo 3 hace la A, la B y la C, y el equipo 4 hace la D, la E y la F. Yo les comentaba que yo en general soy bien rápido para subir información a la web, pero a veces por situaciones de fuerza mayor, a veces no alcanzo a subirlos y podría ocurrir que a lo mejor justo mañana sea ese día. Entonces, no sería mala idea que los que puedan tomar fotito, un screenshot a esta pantalla, mataría, porque en una vez a lo mejor no lo alcanzo a subir, pero igual hago siempre el esfuerzo de hacerlo. Pero si no, ahí ya tienen su respaldo, ¿vale? Para que lo tengan consignado. Okay. Avanzo entonces. Vamos con un concepto ahora que está asociado a la masa molar del compuesto. No alcancé a fotografiar la pantalla anterior. Ahí está. Ya. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, gracias. Súper. Aquí tenemos un caso que tiene que ver con la masa molar del compuesto. Masa molar del compuesto. La masa molar del compuesto es parecida a la masa molar del átomo. Aquí ahora es de compuesto. Esa es la única diferencia. O sea, antes teníamos, ¿cuál es la masa molar del... ¿Cuál es la masa molar del níquel? ¿Dónde está la masa molar? 58,693. ¿Cuál es la masa molar del calcio? 40,078. Y así sucesivamente. Y ahora tenemos que calcular masa molar de un compuesto. Un compuesto es aquella entidad que tiene más de un elemento. Ejemplo, el NH3. NH3 es amoníaco. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Esta es la ecuación general. Esta ecuación está diciendo masa molar de un compuesto X partido por K I sub L. O sea, de alguna manera, si tomamos y miramos el amoníaco, la X corresponde a la N de nitrógeno, la K corresponde a un 1 imaginario, si no hay nada significa que hay un 1, la Y corresponde a la H de hidrógeno, y la L corresponde al número de átomos de hidrógeno, que serían 3. ¿Sí? Aquí el número de átomos de nitrógeno es 1, el K sería igual a 1, y en este caso para el hidrógeno el L, que vendría siendo el número de átomos de hidrógeno, sería 3. Entonces, eso es lo que ahí aparece. ¿Cómo lo desagrego? Para calcular la masa del compuesto va a ser el número de átomos de nitrógeno, que en este caso es 1, por eso es 1 por la masa molar relativa del nitrógeno. ¿Cuál sería la masa? Habría que buscarla en la tabla periódica y estaría acá, 14,007, ¿vale? Y luego más 3 veces, ¿por qué 3 veces? Porque son 3 átomos de hidrógeno, más 3 veces la masa atómica relativa del hidrógeno, que es 1,008. Esa sería la forma de calcular la masa relativa del amoníaco. ¿Sí? Esa forma de calcular, esa expresión de calcular, se calculan todos igual. Vamos a hacer un par de ejercicios para poder entender el concepto. Entonces, lo primero es poner siempre datos, que a todos nos quede súper claro cuáles son datos
y cuáles son efectivamente cálculos. Entonces, eso es lo que hay que dejar siempre establecido en los ejercicios. Dice acá, determine la masa molar del sulfato de aluminio y potasio. Entonces, dentro de los datos está primero la masa atómica relativa del primero que veo, que es del potasio. Que es esta, si me van siguiendo. Aquí tengo el potasio. Luego viene el aluminio. Masa relativa del aluminio. Luego, la masa relativa, o la masa atómica relativa del azufre. Luego, la masa relativa atómica del hidrógeno. Y finalmente, la masa relativa atómica, la masa atómica relativa del oxígeno, y me da la impresión que no hay nada más. Creo que no. Aquí tengo potasio, aluminio, azufre, oxígeno, oxígeno. Se me pasó el oxígeno, pero lo puse al final después. Hidrógeno, ahí estamos. Ahí están todas, ¿vale? Esto hay que buscarlo en la tabla periódica. Entonces, busco el potasio. Si se dan cuenta, el potasio está aquí, el número 19, y el valor es 39,098. Entonces, es el valor que pongo, 39,098. Valor de atómico. Sí, ese era, sí, 0,98. Luego, la masa atómica del aluminio. El aluminio anda por este otro lado. El valor sería igual a... Aquí no. 26,982. Exactamente. Entonces, si me lo puede dictar, porfa. Del 26,982. 26,981. Bueno, y aquí, buen punto. Esto está en UMA. Todos son UMA. Veamos el azufre, si alguien ya lo leyó. Azufre está aquí. 32,06. Exacto, 32,06. 32,06. Profe, el de arriba era 982. Gracias. 982, súper, gracias. Y el hidrógeno ya lo habíamos dicho, que era 1,007, no, 008. 1,008. Y el oxígeno, que está por acá, el oxígeno sería el número 8, 15,13. Si trabajáramos, por ejemplo, con dos cifras significativas, pasa a ser inmediatamente 16. O sea, también he aceptado poner 16, pero dado que todos lo pusimos con 3, ya está aproximado a 3, entonces 15,999. Eso vendrían siendo los datos. Hasta ahí no hay mucho que aprender ni saber, porque en realidad lo único que hicimos fue mirar los datos y obtener los datos de la tabla periódica. Eso fue lo que hicimos en cada uno de los elementos que están en la tabla periódica. Ahora lo que viene es calcular la masa referida a cada uno de ellos. Aquí podemos hacer una tablita y podemos poner, por ejemplo, número de átomos. Entonces empezamos a mirar acá. Número de átomos del potasio, lo vemos aquí en esta expresión. Recuerden que si no hay nada, significa que hay un 1 ahí. Entonces pongo 1. Luego, aluminio. El único aluminio que se observa es este. Y también, si no hay nada, significa que hay 1. El azufre. Aquí hay que tener cuidado, porque fíjense que el azufre está al medio, o está entre medio de un paréntesis. Entonces significa que este 2 multiplica tanto al oxígeno como al azufre. Entonces, el azufre aquí imaginariamente tiene un 1, sería 2 por 1, o sea, serían 2 azufres. Luego viene el hidrógeno. El hidrógeno, aquí ya tengo 12 hidrógenos, 12 por H, 12 hidrógenos, pero aquí además tengo 2, así que serían 24.
24 más 12, y voy a poner intencionalmente 2 para cuando vean esta planilla se acuerden de dónde sacó el 24, porque multiplicamos 2 por 12, por eso salió 24. Y en el oxígeno también hay que irse con cuidado, porque aquí por este lado tengo 2 por 4, 8. Voy a poner más 4 multiplicado por 2, pero además debo sumar los 12 que están por el lado del agua. Si se dan cuenta, aquí tengo 12 de oxígeno. Aquí uno puede enredarse y decir, hay que multiplicarlo porque son por 12 de agua. No, aquí significa por 12 de agua, significa que se hidrata 12 veces el agua, pero no es que se le agregan 12 veces, pero no es multiplicado por. Sí, la interpretación acá es se suma. Esto habría que considerarlo como suma. Por eso es que ahí sería los 4 por 2 más 12 de oxígeno. Eso nos da total 20. Eso vendría siendo por un lado lo que son las partes de. Si nos vamos a la expresión que está acá, lo que habría que hacer ahora es esto, empezar a sumar cada una de estas partes. Número de átomos por su masa atómica relativa. Número de átomos por su masa atómica relativa. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a multiplicar, vamos a obtener, la multiplicación va a ser del número de átomos, para que más o menos después puedan seguir esto. Número de átomos multiplicado por en la masa atómica del compuesto que va a ir variando. Entonces, perdón, del elemento. Vamos a ponerle elemento para que nos quede más claro todo. El elemento. Del elemento. Elemento. Entonces aquí no sería, tengo un potasio, que sería ese. Perdón. Y esto se repite hacia abajo. ¿Qué es lo que hice en el 26? El 26 lo obtuve de multiplicar 1 por 26. ¿Cómo salió? De multiplicar 2 por 32, 64. 24 por 1, 24. 20 por 16, 319,98. Lo que queda ahora entonces, de acuerdo a lo que vimos acá, hay que sumar cada una de esas partes. Los átomos, número de átomos por la masa atómica se multiplican, que fue lo que hicimos recién, y ahora todas se suman. Entonces lo que hay que hacer ahora es sumar nomás, sumar cada una de ellas. Sumamos y obtenemos el valor final. Dado que tenemos 3 cifras, las mantenemos, porque aquí está mandando esto, tenemos 3, entonces la dejamos con 3. Y estas serían 3 sumas. O sea, masa, ahora es masa relativa, que vendría siendo la definición que está más arriba. Aquí está, MR, masa relativa. La masa relativa está referida a compuestos. Cuando hablamos de átomos es A, cuando hablamos de compuestos es M. Masa relativa de quién, y vamos a poner compuesto en esta oportunidad, porque es muy re largo el nombre. Entonces, solamente por eso es que vamos a poner compuesto. Entiéndase que el compuesto es este. Ka aluminio, sulfato por 2 por 12 de agua. O poner como compuesto sulfato, aluminio y potasio. ¿Cuál es el compuesto? Sulfato, aluminio y potasio. Ese debería ser el valor de la masa molar de ese compuesto. Eso es lo que tendríamos. Aquí lo voy a poner con... No, está bien ahí. Solamente aquí, quizá una tablita para que quede más claro qué fue lo que hicimos. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Parece que no. ¿El de acá lo hacemos o pasamos? Este de acá. Hagámoslo, profe, porfa. Ya, hagámoslo entonces. Hagámoslo. Arrollémoslo. Vamos a poner entonces datos. Recuerden que siempre este ejercicio hay que ponerlo con datos. Datos. Y aquí los datos son. El N es dato, pero no es cualquier N. Es el N de la aspirina. Aspirina. Y ese valor es 5. Primer dato que uno lee. Leyendo esto solamente, dice, determine la masa de 5 moles. Entonces, si son 5 moles, de la fórmula que habíamos visto en la anterior, esta fórmula,
Este es el dato, N. No es ni la masa ni la R, se tiene el N. Entonces, ese N fue el que acabo de poner yo como dato. Moles de aspirina, 5. Y puedo poner ahí su unidad de medida, 5 moles. Se determine la masa, entonces ya sabemos que la masa es la incógnita. ¿Masa de qué? De aspirina. Aspirina. ¿Va a ser igual? No lo sabemos. Eso es lo que hay que calcular. Entonces ese ya no sería dato, sino que sería lo que hay que calcular. Cálculo. Yo los separo para que después cuando uno llegue y dice, bueno, esto era dato o cálculo. No, esto fue calculado. Aquí están los datos. Los únicos datos son 5 moles. Pero hay más datos porque si yo puedo calcular, no calcular, sino que buscar en la tabla inmediatamente periódica cuánto vale la masa atómica, la masa atómica del carbón. Es igual, a ver si la agarro. Ahí sí. La masa atómica del hidrógeno, que ya la tenemos por otro lado, pero la ponemos acá como dato, y la masa atómica también del oxígeno, que también la tenemos, y la vamos a incorporar de nuevo. Entonces, la copio, porque ya la tengo en este ejercicio de acá, aquí está, y también tengo la del oxígeno, que está acá. Ahora la Profe, nueva sería el carbón, ¿sí? profesor, ¿Sí? en un certamen usted siempre nos va a dejar la fórmula del compuesto, ¿cierto? No, no es que tengamos, si nos dice, por ejemplo, aspirina, no es que tengamos que nosotros determinar el compuesto. Diego, usted no No vino sé a la no primera sé si me clase, entendí. ¿no? ¿Usted no vino a la primera clase? ¿Usted vino? No, no, estuve ausente. Ah, ya, pues, entonces, ahí se nota el Ya. tiro de la Ahí pregunta. se explicó. Claro, Ya, ok. no, Me no, pero quedé yo le explico el tiro porque se Sí, va a reír de hecho usted, porque esta asignatura no tiene certamen. Ah, pero ¿cómo? Sí, no tiene certamen. Ya lo sí, expliqué correcto. en la primera Correcto, clase. sí, tiene razón. Entonces, Sí. son trabajos, pero ahí usted tiene a disposición lo que usted quiera para poder hacer el trabajo. Así que siempre va a estar disponible. Puede revisar apuntes, libros, lo que sea. Sí. Ok, profesor. ¿Vale? Ok, gracias. Entonces, en el caso de la masa atómica del carbón, ahí tendría que buscarla porque no está disponible al menos ahí. Aquí está. 12,011. Perfecto, exacto, ese es el valor. 12,011. Ahí está. Y ahora sí estamos en condiciones de rematar el ejercicio porque tenemos todo. Al menos tenemos los moles, que son 5. Tenemos las masas. La única incógnita sería la M minúscula, que vendría siendo la masa. Y eso es lo que vamos a hacer, despejar. Aquí es fácil darse cuenta que la masa va a estar obtenida a través de la multiplicación de los moles por la masa del compuesto. Pero lo primero para eso es calcular la masa del compuesto, que fue lo que hicimos acá. Tenemos que hacer lo mismo. Entonces, podríamos trabajar nuevamente de la misma manera. Vamos a ubicar cuáles vendrían siendo ¿cómo se llama? Aquí vamos a hacer un arreglo. A este le vamos a poner mol aquí. Mol. Y este espacio lo vamos a ocupar para poner los números de las entidades, o números de átomos. Números de átomos. Y volvemos a la misma historia. ¿Cuántos átomos de carbono tiene esto? Ahí se puede ver. 9. 9. El otro tiene 8. Eso está fácil. Y el Y oxígeno otro 4. tiene 4. 4. Ahí está. Entonces ahora yo calculo cada uno por separado. Los podría calcular aquí. Más S9 multiplicado por su masa atómica. Y lo mismo tengo que hacer con los de abajo. Y luego hago la sumatoria. Entonces aquí tendría masa relativa, la masa atómica molar de la aspirina es igual a 180 como 159 gramos. Ahí ya tengo entonces la masa atómica de la aspirina. Lo que me queda ahora, ordenado esto, pero ahí sí, esta corresponde a
lo que habíamos visto anteriormente, que sería el número de átomos multiplicado por elemento, el AR de cada elemento. Ahí está. Me quedó como símbolo de euros. Ese elemento. Ahí sí. Te lo agarré un poco más para que nos quede más clarito, para ir separando. Y ahora sí podemos calcular entonces, estos son cálculos, los que hicimos acá, todo esto de aquí para acá son cálculos. La masa de aspirina va a estar dada entonces ocupando la ecuación de acá abajo, ¿vale? Esta ecuación, la masa estaría multiplicado los moles por la masa molar de la aspirina. Entonces, los moles son 5, eso es dato. Multiplicado por la masa molar que acabo de calcularla, 180. El valor entonces sería 900,795 y aquí gramos, porque esa es la unidad de medida, gramos. Se está pidiendo masa. Ahí estaría el final del ejercicio. ¿Hay alguna duda, consulta? No, parece que está clarito eso. Ok, pasamos entonces a la asignación de la tarea. Aquí tenemos que ver equipo 5. Profe, yo tengo una duda. Sí, dale. Diga. Profe, disculpe, me quedó una duda en el anterior. Es que supone que para calcular la N de un compuesto es M partido por MR. Sí. Y si MR es 180 por 162, no sé dónde salió el 900,765. Ya, lo podemos desagregar acá. Lo vamos a resumir en esto, nomás. MR, para ocupar la misma fórmula, nomás. MR es igual a ese valor, ¿sí? Y el N, lo vamos a dejar igual, como el que está allá arriba. Estoy agrupando los valores nomás, para tenerlo claro. Sí. Entonces, el M, decíamos que iba a ser N por 180. Entonces, multiplico eso. Sí, regla de 3, ya. Sí, me confundí. 6. Ahí multiplicado. Para despejar el... Sí, profe, ya. Ahí estaría. Sí. Okay. Sí, le agradezco. No problema. Listo, entonces ahora nos vamos con la asignación de los ejercicios correspondientes a este ítem. Y aquí sería lo mismo. Entonces decíamos que el equipo 1 y 2 trabajó, ahora sería equipo 3 y equipo 4. Entonces el equipo 3 se llevaría el ABC, 1, 2, 3, 1, 2, 3, claro. A, B, C, de acá sería D, E, F. Ahí estaría. La G y la H quedan volantes, no es necesario hacerlas en forma obligada. Voluntariamente. Profesor, No se exige. buenas noches. Sí, buenas. Consulta, recibió el trabajo del grupo 2, ¿no es cierto? Es que están en el ICAM, pues, en el aula, no he revisado el aula todavía, pero se suben por el aula. Ok. Profe, con respecto a eso, una consulta que yo soy del grupo 1, entonces un compañero lo subió. Ya. ¿Solamente es necesario que uno lo suba o igual los tres? ¿Se entiende que en el grupo no? Sí, totalmente correcto. Está correcto. Ya, ok. Basta con que lo suba una persona y ya se da por enterado de que, o sea, por sentado que... Claro, porque a mí en mi aula aparece como que yo no subí la tarea, como que es una falta, que como que está en rojo. Por eso es que le pregunto. Claro, efectivamente eso es así, pues usted no lo ha subido y está correcto, pero para efectos de evaluación se entiende que ya está subido por el jefe del equipo, que en este caso sería la persona que subió. Y ahí yo veo quién está en el equipo y a ellos yo les pongo la evaluación, a los que están en el equipo. ¿Vale? ¿Están ahí o no? No sé.
¿Algo pasó? Sí, gracias, profe, que desconecte igual el audio porque hay ruido, hace interferencia. Ya, perfecto. Ok. Estamos entonces. La asignación entonces quedó A, B, C, D, E, F. En fin, vamos entonces al siguiente. Con esto vamos a cerrar esta primera sesión, esta primera fase. Hacemos un receso después. Solamente comentar el concepto de la masa atómica. La masa atómica ya la hemos estado usando por la lectura que hemos hecho en la tabla periódica. El punto es que en la tabla periódica, que no sé si la tengo aquí, pero creo que sí, creo que no, no parece que no está acá, justamente la necesitaba, pero en la otra sí la teníamos, acá está. La tabla periódica tiene una serie de masas atómicas, por ejemplo, en el caso de los halógenos, cloro, bromo, yodo, están acá, cloro, bromo, yodo, todos estos son el grupo de los halógenos. Entonces, el cloro tiene presencia en la naturaleza al menos con 3 isótopos. Eso significa que su cantidad de protones siempre se mantiene, lo que cambia es la cantidad de neutrones. Y esto hace que sean más o menos estables presentes en la naturaleza. Luego, el número que aquí aparece obedece a un promedio ponderado de los isótopos asociados al cloro. En simple, este número que aquí aparece es un promedio, igual como el promedio que ustedes sacan para obtener la aprobación de alguna asignatura, exactamente igual. Por ejemplo, certamen 1, 40%, certamen 2, 40%, certamen 3, 20%, porque tiene que cerrar con 100. Entonces yo sé que el certamen 1 lo multiplico por 0,4, el certamen 2 lo multiplico también por 0,4 y el certamen 3 lo multiplico por 0,2 y eso me da el promedio final de aprobación. Y aquí es lo mismo. Se calcula la masa atómica que tiene cada uno de esos isótopos y se obtiene finalmente la masa promedio relativa de cada uno de estos elementos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el caso del hidrógeno. El hidrógeno, recuerden, la masa que tenía era 1,008. Si la pueden ver ustedes también por ahí. Bueno, ocurre que el hidrógeno, que tiene un protón, tiene un protón, tiene un protón, yo les dije, el protón no cambia, la cantidad de protones de un elemento se mantiene constante. Lo que cambia y hace la presencia de un isótopo o no son los neutrones. Entonces, fíjense, el protio solamente tiene un protón, no tiene neutrones, el electrón siempre está dando vuelta. En el caso 2, deuterio tiene el mismo protón, pero se le agregó un neutrón. O sea, tiene 2 partículas, por eso se llama deuterio, 2. Y ahí fíjense lo que va pasando con el símbolo. Aparece arriba un 2, porque hay 2 partículas. Y luego vamos al tritio. Y el tritio tiene el mismo protón, pero se le agregan 2 neutrones. ¿Cuántas partículas tiene? 3. 3 partículas. 2 neutrones más el protón que tienen todos. Luego, para calcular la masa atómica entonces del hidrógeno, va a ser un promedio ponderado entre lo que aporta el protio, el deuterio y el tritio. Y todo eso ponderado da 1,008. O sea, la masa atómica del hidrógeno va a ser igual a 1,008, pero que responde a un promedio del isótopo protio, del isótopo deuterio y del isótopo tritio. Para entenderlo mejor, lo vemos con un ejemplo, siempre es mejor los ejemplos. Y aquí podemos agrandar para poder no perder la imagen y el conjunto. Y tal como ya hemos avanzado con el resto de los otros ejercicios, primero es poner datos. Siempre hay que ver y ser capaces de identificar qué es lo que es dato y qué es lo que es cálculo. Leyendo dice, calcule la masa promedio, o sea, le está preguntando, le está pidiendo la masa atómica del elemento. Uno podría ir a buscarla a la tabla periódica, pero es lo que están pidiendo acá, no podría hacerlo así. O sea, sería pasarse de listo porque lo que están pidiendo acá es la masa atómica. Entonces tendría que usted calcularla. ¿De qué manera? Acá dice, determine la masa atómica del cloro, sabiendo que el cloro se encuentra en la naturaleza y contiene 75,78% de cloro 35. Cloro 35, fíjense la nomenclatura.
Hidrógeno arriba con 2 significa deuterio. Tritio con 3 significa tritio. Acá habla de un cloro 35. O sea, ahí ya tenemos entonces la masa relativa del cloro 35, lo voy a anotar así nomás, del cloro 35, la leo acá. Tiene una masa atómica igual a 34,969. ¿Y qué? U más. Y luego dice, el cual tiene una masa atómica de 34,969 y 24,22% cloro 37. Entonces, masa atómica del cloro, ahora no 35, sino que el cloro 37. O sea, ya sabemos que tenemos dos isótopos del cloro, el cloro 35 y el cloro 37. Y el cloro 37 tiene una masa atómica de 36,966. ¿Y qué cosa? UMA también. Si se recuerdan, la expresión anterior, no sé si está por aquí, no la tengo acá, pero decíamos cómo calculamos el promedio. Aquí vamos a poner entonces la expresión. La masa atómica del cloro va a ser igual a porcentaje, ¿sí? Porcentaje del cloro 35 multiplicado por la masa atómica del cloro 35. Ya eso le sumo, como es promedio, el porcentaje, por ejemplo, hacemos una prueba que tenga 2 certámenes, nada más, ¿sí? 2 certámenes. Una pesa 75%, como 78, y la otra prueba, perdón, sí, la otra prueba, bien digo, pesa 24,22. Esto tiene que ser referencial. No puede ocurrir que por ejemplo, una prueba pese 60% y la otra 20% y con eso calculamos el promedio final de aprobación. No es factible. 60 más 20 da 80%. ¿Y qué pasa con el otro 20%? Eso no puede ocurrir. Lo mismo pasa acá. Tiene que cuadrar siempre en 100%. Entonces, vamos a asumir que el certamen 1 pesa un 75,78 y el certamen 2 24,22. La pregunta es, ¿cómo usted calcula su promedio? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Calculo el porcentaje, primero, multiplicado por la nota que me saqué, más el otro porcentaje por la otra nota que me saqué. Y eso es lo que estamos haciendo acá, exactamente igual. Entonces ahora estamos calculando, incluso bastaría un solo promedio. ¿Por qué? Porque si son dos notas, yo le digo, mire, la primera nota vale un 40% y son dos certámenes. ¿Cuánto será el otro porcentaje? Si la primera es 40%, ¿cuánto sería? 60%. 60, no hay otra. Y no puede ser 50, no, porque si la primera es 40, la otra necesariamente tiene que ser 60%. Entonces acá yo perfectamente me podrían haber dado solamente el primero y yo haber restado 1 menos, esto es solamente cuando hay 2, menos el porcentaje del cloro 35. ¿Por qué? Porque sé que son 2. Y eso multiplicado por la masa atómica del cloro 37. Eso es. Y ahora eso llevado a números, tendría yo la masa atómica del cloro va a ser igual, y aquí si yo le pongo número. Necesitamos esos sí datos. Aquí necesitamos porcentaje del cloro. Del cloro 35, aquí vemos, es 0,7578. Lo estoy poniendo, lo voy a poner como porcentaje entonces, 75 como fracción. Y lo voy a explicar por qué fracción. Fracción de cloro. Fracción significa que no va de 0 a 100, sino que va de 0 a 1. Por ejemplo, un 50% es 0,5. Un 40% es 0,4. Un 60% es 0,6. Eso es fracción, ¿sí? Entonces, lo transforma a fracción, sería 0,7578. Solamente eso. Y el otro sería 1 menos ese valor. Y ahí está, 0,2422. O sea, esos claramente suman 1 y está bien. Esos son los números que voy a ocupar ahora entonces.
sería el porcentaje multiplicado, el porcentaje del cloro 35 multiplicado por la masa atómica del cloro 35 más el porcentaje o la fracción del cloro 37 multiplicado por el cloro 37. Y ahí tenemos entonces la masa atómica promedio del cloro que debería estar en la tabla periódica. En la tabla periódica aparece, bueno, aquí no la tengo, pero debe ser ese valor. Aquí está el cloro con 35,45. Y el que nosotros calculamos nos dio 35,4526. Eso es. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿cómo sacó el resultado el 0,7578 en el cloro 35? De acá lo leí de acá. No, lo miré nomás. Acá dice, es dato. Es dato. Todos estos datos. Ah, ya. Va. ¿Verdad No. que el porcentaje se multiplica por 100? No hice ningún cálculo, Llegué y multipliqué 0. O sea, se divide. Se multiplica. Sí. Ah, ya, claro. ¿Cómo obtengo el I multiplicando por 100? Sí. Aquí yo tengo porcentaje, lo digo por 100, me da una fracción. Sí, eso es lo que no Sí. entendí. Es más útil trabajar con fracción porque, por ejemplo, 50% es lo mismo que poner 0,5. Entonces, si yo quiero calcular, perdón, 0,5. Si yo quiero calcular el 50% de algo, llego y multiplico por 0,5 nomás y me da el valor inmediato. Solamente para temas de agilidad de cálculo nomás, pero no hay conflicto en trabajar con porcentajes si se le acomoda más trabajar por porcentaje. Eso es. No sé si hay alguna duda, consulta. No. Aquí yo voy a poner la otra forma, que sería el porcentaje del cloro 35 multiplicado por la masa relativa del cloro 35, y a eso le sumo, que es lo mismo, pero para que quede más claro todavía, porcentaje del cloro 37 multiplicado por la masa relativa del cloro 37. Eso es. Es lo mismo, lo de arriba es lo mismo que lo de abajo, ¿vale? Pero, por ejemplo, la ecuación que nosotros ocupamos acá, ocupamos la de abajo nosotros. Aquí sería, ponemos ecuación 1 y esta sería ecuación 2. Nosotros aquí ocupamos la ecuación 2. De ecuación 2. Con la ecuación 2 calculamos este 35 con 45. Multiplicamos ese 0,75 por 34 y luego multiplicamos el 0,24 por el 36. Y eso nos dio 35,45. ¿Ok? Profesor, Sí. una consulta. El número de decimales en el resultado final no debiese respetarse uno de los dos datos que usted dio arriba, tanto del porcentaje como del número atómico de tanto el cloro 35 como 37, dejarlo con 3 o con 4. Aquí hay que dejarlo con el que, no con los porcentajes, porque son solamente porcentajes. Aquí el que manda y el que tiene más precisión y exactitud es la masa atómica, que fue seguramente medida con un espectrómetro de masa, tiene alta precisión, entonces debiésemos dejarlo con 3. Entonces aquí debiésemos aplicarlo a 3. Ahí debería quedar. Gracias por la intervención. Porque ahí se me da. Gracias. Sí. Ok, ahora sí entonces quedamos hasta acá y nos vemos luego del receso. ¿Vale? Nos vemos más ratito. En el mismo link, para que no nos perdamos. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Son las 8:23. Creo que son 20 minutos más, ¿o no? Son 20. Sí, son en 20 minutos más. O sea, dijimos 20 minutos. 43. Sí, 20 minutos más. A las 43. Ya. Vale. Gracias.